Antes que nada quiero dar las gracias a José Luis, a Eden, a Jack y a Alberto por hacer posible este seminario. Es verdaderamente un placer estar aquí de vuelta para la celebración de nuestro encuentro veraniego. Debo disculpar mi presencia bastante intermitente en nuestros asuntos, y estoy a punto de terminar la tesis doctoral, y si no la termino perderé la oportunidad de ir a California a trabajar con Eden, así que tiene que ser enviada en 2 días y estoy en esas. Pero de todas maneras no quería perderme este encuentro y no quería perderme la oportunidad de poner en marcha un pensamiento que lleva como trabajándose un poco en mí desde hace un tiempo. Así que lo que voy a presentar es una cosa un poco esquemática, un poco densa y quizás un poco larga. La introducción presenta más o menos un argumento que después las otras 2 partes no elaboran del todo, pero pensé que sería bueno presentar el argumento así en forma expositiva para ver qué ustedes piensan y pues, hacer el trabajo un poco así también de seminario. Así que empiezo porque no tengo mucho tiempo. La idea detrás del trabajo que voy a leerles hoy me vino a la mente justo después de leer la invitación a este seminario que recibimos en febrero. Ustedes recordarán que nuestro seminario tenía en aquel entonces otro subtítulo, Bases conceptuales del pensamiento político actual, que difiere un poco del actual, Conceptos fundamentales del pensamiento político. Entre las bases conceptuales y los conceptos fundamentales no parecería haber ocurrido mucho más que una mera inversión cuasi quiástica, que parecería dejar intacta la vocación lexicográfica de nuestro seminario. Se trata en ambos casos de acceder a las bases o al suelo que soportan el pensamiento político hoy, bases que además están hechas de conceptos que constituyen lo que se da hoy como político y que por lo tanto son no solo fundamentales para la comprensión misma de la política, sino quizás hasta fundamentan dicha comprensión en un sentido inaugural, ya sea inicial o principial. Ahora bien, entre estos 2 títulos hay más de una instancia de irreversibilidad que evita cualquier traducción totalizadora y equivalencial entre ellos. Por ejemplo, podría asumir que no debo haber sido el único que leyó el subtítulo actual de nuestro seminario como una cita de algunos clásicos del género, lectura que la primera formulación del subtítulo no hubiese permitido del mismo modo. Por clásicos me refiero, por ejemplo, al seminario número 11 de Jacques Lacan, titulado Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. El primero es el dictado en la École Normale Supérieure luego de la ruptura de Lacan con el establishment psiquiátrico parisino en 1963-64, de ser expulsado del Hospital Sainte-Anne. O más cercano a lo que me compete hoy, el seminario que Martin Heidegger ofreció en la Freiburg Universität durante el invierno de 1929-1930, titulado Die Grundbegriffe der Metaphysik, Welt, Endlichkeit, Einsamkeit. Los conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud, soledad. Me interesa más el título del seminario de Heidegger que el de Lacan por la rareza de la apuesta de Heidegger de concederle el estatuto de concepto fundamental a términos como el mundo, la finitud y la soledad, nociones que a prima vista parecerían o bien no pertenecer al campo de la metafísica o al menos no formar parte del sistema conceptual que ha vertebrado la estructura relativamente cerrada y un tanto incólume de dicho campo discursivo desde Aristóteles hasta nuestros días, obviamente con la notable excepción del mundo, cuya determinación al interior de la teodicidad leibniziana como la mejor serie de composibles que Dios pudo haber elegido es harto conocida, y cuya redefinición kantiana como la idea de la suma total de las apariencias, una cita, testimonia del giro crítico al que Kant somete la metafísica casi en su totalidad. No me detendré más en Heidegger, aunque debo indicar de antemano que la problemática que me compete hoy, es decir, la exposición, está completamente marcada por este nombre propio y por este texto suyo en específico. He mencionado a Heidegger con el mero fin de hacer que el título de su seminario resuene un poco en el nuestro y nos provoque quizás a meditar un poco más acerca de las implicaciones de la tarea a la que hemos sido convocados, la de pensar colectiva y singularmente en torno a una pluralidad de conceptos fundamentales para la constitución del campo del pensamiento político. Pero también he traído a colación a Heidegger para comenzar a dibujar los contornos del gesto un tanto paródico que espero llevar a cabo en este trabajo. Como Heidegger en el seminario del 29 y 30, quisiera responder a la invitación extendida por nuestros organizadores con la siguiente propuesta. La noción de exposición merece ser incluida en la lista de los conceptos fundamentales del pensamiento político. Asumo que mi tesis podría parecer un poco descabellada. Después de todo, el nombre o el concepto de exposición
no suele figurar con frecuencia en debates políticos, con la excepción de cuando se discuten asuntos como la exposición de los bancos en gran medida alemanes a la deuda griega, o cuando se debaten cambios en los estatutos legales que rigen cómo, cuándo y dónde se puede exponer la desnudez de los cuerpos en público. Tampoco se suele incluir el término de exposición dentro de los cánones del pensamiento político, ni del clásico ni del contemporáneo. Para mencionar solo un ejemplo, desde el feminismo y la teoría queer se ha debatido con mucha mayor frecuencia e intensidad la carga y el alcance político de conceptos como vulnerabilidad o afecto que la noción de exposición. Y menciono este último ejemplo en particular porque la exposición me parece a mí guardar una afinidad intrínseca con estos dos conceptos de la vulnerabilidad y del afecto, pero que en mi opinión la exposición los atraviesa sin ser reducible a ellos. Y también menciono esto porque al mismo tiempo la exposición parecería proponer en la mera exposición de su lengua, es decir, en la palabra misma exposición, la exposición parece proponer una promesa cuya radicalidad excede, o al menos debería exceder, la carga política que se le confiere a las nociones de vulnerabilidad o de afectividad. Y pues anticipando un poco mi conclusión, lo que acabo de llamar esa promesa de la exposición consistiría en algo así como el anuncio de un desplazamiento radical del uno mismo, del soi, del self, del selbst, no solo de la posición de subjetividad, sino también de cualquier valor de ipseidad. Esa es un poco la tesis polémica hacia la que me muevo, y que la exposición nos permite quizás acceder a un lugar desde donde eso adviene a su legibilidad opaca y errante, como Erin insistió. Así da desde su politicidad aberrante, el concepto de exposición designaría la dislocación del uno mismo, la desposesión que lo torna en ello. Así, la exposición descolocaría el sujeto que desde ya se asoma en el mero gesto de saberse o de reconocerse como detentador de la vulnerabilidad. Quiero señalar tanto el detentar como la habilidad de la vulnerabilidad o de la afectividad, es decir, es la posibilidad de ser vulnerado, a la vez que la exposición también dislocaría cualquier instancia que permite que lo ello se afirme a sí mismo como posible, inclusive en el caso en que esta afirmación sea pensada como algo que adviene solamente en el modo de lo que Jacques Derrida, en el monolingualismo del otro, llama la exapropiación, una experiencia en la que toda ipseidad se sabe desde siempre marcada, habitada y posibilitada por su diferencia infinita de sí misma, por el espaciamiento del que procede su posibilidad como una posibilidad solo posible en la medida en que es esencialmente transida por la distancia insalvable de su alterabilidad. Me parece que ese, en cierta medida, el planteamiento total del pensamiento de Nancy. Me parece que la exposición va un poco más lejos que eso. Mi presentación se divide entonces en dos partes. La primera constituye una especie de prolegómeno que explora lo que a mi entender está en juego en el gesto mismo de identificar, proponer y exponer una noción cualquiera en cuanto a concepto fundamental del pensamiento político. Lo que me interesa aquí, no voy a leer esta página para ahorrar tiempo, pero lo que me interesa aquí es presentar dos nociones de la clausura de lo político, una que viene de Nancy, otra que viene de Derrida, a modo un poco polémico, porque lo que atraviesa esas dos nociones es una cierta crítica radical a cualquier historicismo, incluyendo a la narrativa heideggeriana de la época de la historia de la metafísica y de la historia del ser, y a toda noción de modernidad y a todo principio estructurante del devenir histórico que lo divida, que lo parcele en cualquier parcela posible. Entonces, el gesto de Derrida con la clausura de lo político me parece que va por otro lado y nos invitaría a pensar esa clausura de otro modo. Y la segunda parte entonces de mi trabajo propone una lectura cruzada de algunos momentos en varios textos de Jean-Luc Nancy y en varios pasajes de Autrement qu'être o de la Renaissance, de otro modo que ser o más allá de la esencia, de Manuel Levinas, en los que ambos pensadores movilizan la noción de la exposición para plantear dos modos de pensar la infinita finitud de lo político, es decir, la cláusula de lo político. Para Nancy, la exposición cifra la posibilidad de una política más allá de toda equivalencia y razón calculadora, una política fundada en el interés que determina mi singularidad como desde siempre plural y por lo tanto solo vivible en una comunidad y por ende desde siempre política. Si Nancy no tematiza la exposición como tal, quizás esto se deba al hecho que la exposición funciona en su pensamiento como el nombre de la venida de lo político
que solo en su venida misma podría otorgarle a la existencia su único sentido posible, liberando la existencia a su encarnación como la vida en y del entre mismo, como una existencia cuya singularidad radica en su partición y repartición originaria en la pluralidad de su ser común. El gesto de Levinas con respecto a la exposición es diametralmente opuesto al de Nancy y por ello hasta cierto punto intercambiable. Para Levinas la exposición nombra precisamente la no experiencia del desinterés que suspende la esencia y con ella toda ontología posible o imposible, incluyendo cualquier meontología u ontología de la nada, instalándonos en el espacio de la ética como responsabilidad preoriginaria con, para y del otro, responsabilidad que viene del otro, que se vive para el otro, con una absolución que antecede cualquier experiencia de mi libertad. Y lo que me interesa sobre todo es señalar el punto de inflexión, y esto es como concluyo, entre estos dos pensamientos que siguen siendo pensamientos de la ipseidad, para plantear una clausura de lo político que precisamente se instale en una crítica radical a la ipseidad, aún en su modulación plural, es decir, comunitaria nanciana, o en la ipseidad ética levinasiana, que sigue indexando el valor del yo possum, del yo puedo, en la misma palabra del ipse, del yo mismo. Entonces, eso es más o menos como el argumento sistemático, y paso entonces a las secciones. Si, como sugerí anteriormente, la exposición a duras penas es reconocible como un nombre o un concepto político, ¿con qué legitimidad podría yo hoy pretender exponer ante ustedes la exposición como un concepto fundamental del pensamiento político? Quisiera detenerme por un instante en esta pregunta, porque me parece importante insistir en la distinción entre un concepto político y un concepto que pertenece al pensamiento político. La misma encierra, lo que a mi entender es quizás el mayor riesgo que corremos en este encuentro, riesgo que nos debería mantener en un estado de vigilancia constante. Me refiero a la dificultad de evitar conferirle al pensamiento político el estatuto de un discurso autónomo, separado o al menos separable de la política e inclusive de lo político. Es muy posible que tanto la imagen de la ciencia en el sentido amplio de la Wissenschaft como el trabajo lexicográfico sean incompatibles con una de las facetas más hiperpolíticas, tanto de la política como del pensamiento político, la persistencia de un debate infinito sobre lo que constituye la política misma. Por otro lado, la forma de la ciencia, por un lado, la forma de la ciencia convierte inmediatamente el pensamiento político en otro campo de estudio más, cuyas diferencias temáticas con respecto a otras esferas o regiones nunca adquieren el carácter de una singularidad. Por otro lado, la labor semántico-conceptual opera casi siempre al servicio de la depuración de un campo intelectual con miras al establecimiento de consensos y de lugares comunes que carcomen el entramado de diferencias en la que todo discurso académico se desenvuelve, es decir, la lengua en mayor o menor grado. Si algo crucial de la política se ofrece en la imagen misma de un conflicto infinito sobre lo que cuenta en cada momento como político, ¿cómo podría entonces algo del orden de un concepto, y aún peor, de un concepto fundamental, otorgarle a la política y o a lo político la infinitud que le es propia? Dicho de otro modo, ¿cómo podría un concepto al interior de un discurso llamado pensamiento político ser político, no solo en su contenido temático o tematizable, sino ante todo en su conceptualidad misma? Quizás sería necesario disociar la concepción misma del concepto o del Begriff de la abstracción con la que suele confundirse lo conceptual desde mucho antes de Nietzsche, honrando así una de las vocaciones encarnadas en la historia misma de su palabra, concepto, Begriff, ya sea en la modulación más alemana, del alemán más corporal, del alemán greifen, el gesto de tomar con la mano, de asir, o en el verbo latín capio, que no tan solo indica el proceso de captación o de captura, sino también de recibir o de concebir algo, es decir, la pasividad de un dejarse impregnar. El concepto, desde siempre, nunca capturado, sin haber sido antes tocado y haberse dejado capturar por lo que el concepto luego captura. En vez del formalismo asociado con lo conceptual, que informa con la misma forma todo contenido subsumible bajo cualquier concepto, un concepto fundamental de la política debería estar transido desde su inicio por la infinitud misma de la política y por lo tanto separado en su singularidad de cualquier otra manera en la que el concepto existe. Dicho de otro modo, para que un concepto sea político, debería exponerse a la política
inclusive antes de establecerse como concepto. La situación es aún más compleja si tomamos en cuenta el valor fundamental que debería declinar estos conceptos desde su inicio y no como una mera propiedad o calidad que le podríamos añadir a estos conceptos sin alterar su constitución misma. Si bien los conceptos solo podrían ser políticos en un sentido enfático en la medida en que su conceptualidad misma se ve expuesta a una cierta infinitud desestabilizadora que va en contra del concepto filosófico del concepto, no es menos cierto que un concepto político fundamental al mismo tiempo no puede sino traicionar esa infinitud al circunscribirla dentro del ámbito estructuralmente infinito del como tal, desde donde se desmarca la identidad esencial de cualquier fenómeno. Esta traición ocurre en la exposición misma de su propia estructura semántica. Un concepto fundamental del pensamiento político no podría evitar exponer en su exposición a lo político y por ende exponer lo político mismo, presentando la impresentabilidad de su polémica infinitud. Es así que la exposición de un concepto fundamental del pensamiento político permitiría trazar la clausura misma del campo de la política. En la historia reciente de este campo, el intento más serio y sostenido de replantear este asunto lo encontramos quizás en los trabajos producidos por Jean-Luc Nancy y Philippe Lacoue-Labarthe durante los primeros años de la década del 80, aunque quizás de aquí a un par de años podremos decir que la infrapolítica habrá rebasado un límite que queda muy preciso y muy marcado en el pensamiento de Nancy y de Lacoue-Labarthe, pero eso está para por verse. En el discurso inaugural con motivo de la creación del Centro para la Investigación Filosófica sobre lo Político en la École Normale Supérieure, Nancy Lacoue-Labarthe plantea lo siguiente en torno a la clausura de lo político. Me disculpa, no tengo la cita en francés. Esta es la cita. That one recognizes a certain completion of the political, or to use another lexicon, that one takes note, but neither in resignation nor through vexation, of the closure of the political. El cumplirse, ¿cómo se dice en español? El cumplimiento, ¿verdad? De lo político o la clausura de lo político. What we mean by this is not unrelated to what Heidegger attempted to think under the question of technology. En un texto posterior titulado Le retrait du politique, la retirada de lo político, Nancy Lacoue-Labarthe elabora la relación analógica que vincula su propuesta sobre lo político con la pregunta por la esencia de la técnica en Heidegger. En ambos casos, se trata de hacer un gesto de sustracción o de retirada que permita la revelación de una esencia de la política opuesta a su captura por la técnica. The retreat of the political corresponds to its closure, and by the same stroke, to the opening of the following question. On the basis of what, against what, or along what, does this closure trace itself? It does not simply trace itself against the non-political. On the contrary, the closure opens onto something, as Lyotard says, something which would be the political, or the essence of the political, drawn back from the total completion of the political in the technosocial. Fin de la cita. Un concepto fundamental de lo político en este esquema sería precisamente el tipo de concepto que permitiría efectuar una retirada de la política en su consumación total bajo el régimen de la tecnociencia, o como ayer decía Alberto, en el tiempo marcado por el estalinismo neoliberal como fenómeno totalizador y aniquilador de la política, mostrando la esencia de la política como algo que se manifiesta en la neutralización de la singularidad que pasa hoy por lo político, pero que al mismo tiempo esta esencia se reserva en su gesto de retraimiento y en su retirada nos da a pensar la posibilidad de una política otra, libre de la situación impropia a la que la política fáctica continúa sometiendo su esencia. A pesar que la noción de clausura de Nancy Lacoue-Labarthe es pensada en una cercanía bastante clara al pensamiento heideggeriano sobre el fin de la metafísica y la historia del ser, la noción francesa de clôture viene no del pensamiento de Heidegger, sino del de Derrida. Quiero citar un pasaje de la gramatología que lo deja esto muy claro. En el primer capítulo de la gramatología, le signe et la divinité ont le même lieu et le même temps de naissance. L'époque du signe est essentiellement théologique. Elle ne finira peut-être jamais. Sa clôture historique est pourtant désignée. La divinidad, la época del signo no terminará quizás nunca, aunque su clausura histórica esté ya delimitada, esté ya dibujada. Nous devons d'autant moins renoncer à ces concepts qui nous sont indispensables pour ébranler aujourd'hui l'héritage dont ils font partie à l'intérieur de la clôture par un mouvement oblique et toujours périlleux
peligroso, risquant sans cesse de retomber en deçà de ce qu'il est construit. Il faut entourer les pensées critiques d'un discours prudent et minutieux, marquer les conditions, le milieu et les limites de leur efficacité, désigner rigoureusement leur appartenance à la machine qu'il permet de les constituer et du même coup la faille par laquelle se laisse entrevoir, encore innommable, la lueur de l'autre autour. El doble gesto de delimitar los conceptos que cierran un campo y al mismo tiempo tratar de señalar la falla, el quiebre por donde brilla, se muestra el resplandor de lo que está fuera o más allá o al otro lado de la clausura. Lo que está más allá de la clausura es innombrable. Quizás aquí radica la diferencia más notable entre la noción de clausura, como la retoma Nancy Coulabart, en una dirección marcadamente heideggeriana, y la noción de clausura como Derrida la elabora desde la gramatología. Para Nancy Coulabart, la solicitación de la política se lleva a cabo con miras a la elaboración de la esencia de lo político, pensada como una instancia donde la política tiene a su libertad propia con respecto de las condiciones de su expropiación impropia, de su manipulación que impide que la política venga a sí misma en su expropiación propia. Entonces, nótese también la disociación que Derrida lleva a cabo entre la clausura como el gesto que dibuja los contornos de una estructura o de una formación, otorgándole su fisionomía particular, y el fin como el cumplimiento o la llegada a término de un proceso histórico temporal. La clausura de lo político no corresponde con el fin de la política. Es por ello que Derrida irá dejando a un lado la noción de época como principio estructurante de la historicidad para plantear el movimiento histórico como la deformación misma de toda epocalidad y la historicidad, y de la historicidad concebida como una esencia, a favor de una noción de la historia como la lectura de aquello que permanece innombrable e ilegible en el ahora. Aquí habría toda una serie de preguntas que yo tengo y que no he podido elaborar, pero quiero pasar a la exposición porque si no pues me quedaré sin haber expuesto la exposición o sin haber tenido el chance de fracasar en comunidad de sobrado inoperante y el texto quizá fundamental, el ser, el singular, plural. En un momento clave de la composición, Nancy menciona la exposición como una marca archi-esencial de una política que habrá recobrado de nuevo su sentido. Cito: si politique doit à nouveau dire quelque chose, et dire quelque chose de nouveau, ce ne peut être qu'en touchant à cette essentialité de l'existence qui est à elle-même sa propre essence, c'est-à-dire qui n'en a pas, qui est archi-essentiellement exposée à la fois dans sa structure, dans sa nature, la finitude de toute singularité et de l'incommun de son partage. Encore, c'est à la fois n'indique pas une juxtaposition, mais finitude et incommun sont la même chose. L'existence finie est nécessairement en elle-même partagée. Politique doit désigner ce qui intéresse dans les communs chaque ponctualité d'existence. La exposición tiene en este pasaje la función de nombrar el dinamismo a través del cual la esencia propia de la política, lo único que permitiría que la política tenga de nuevo sentido y que tenga un sentido nuevo, se determina desde siempre en su coincidencia con la existencia misma. La propuesta de Nancy constituye una radicalización de uno de los gestos heideggerianos por excelencia. Recordemos que una de las primeras declaraciones fundamentales que Heidegger hace sobre la estructura del Dasein en Sein und Sein es precisamente afirmar que la esencia del Dasein yace, liegt, en su existencia. El Dasein ni posee una esencia, ni tiene su existencia como una posesión alienable, ni inalienable. El Dasein solo es ello mismo, que es en la coincidencia absoluta e inquebrantable entre sus modos de existir y lo que ello es. El gesto de Nancy retoma este pensamiento en clave irreductiblemente política al describir la determinación más fundamental del Dasein, es decir, la finitud, como algo compartido desde siempre en el en de lo en común, en la dimensión de la mediación más inmediata que hace que la singularidad no sea otra cosa que el allí, no de sí misma, sino de sí misma con los otros, que siempre comparecen junto a una existencia finita cuando ésta entra en el espaciamiento de la comparecencia. Sin ser explícitamente tematizada, la exposición funciona
como la cifra misma de la esencial existencia y de la existencia esencial de lo político, el nombre para la relación que constituye a la ipseidad en su singularidad como de antemano trabajada por lo plural. Este pasaje es también crucial para entender la relación polémica que Nancy sostiene con el pensamiento levinasiano en toda su trayectoria, pero sobre todo desde los 80. Al final del pasaje aparece el término interés, que Nancy moviliza con la intención explícita de oponerse a la noción levinasiana del desinterés. Y una cita larga de la Constitución así lo deja claro. Lo que está, una nota al calce en esa misma mención del interés. Lo que está en juego en este diferendo no es nada menos que el estatuto político de la ultra trascendentalidad de la pluralidad o de la relación. Si fuese el caso que hasta mi muerte, como afirma Nancy, es desde siempre muerte con los otros y no muerte con el otro, que según Levinas me mantiene como rehén, entonces la relación misma que antecede la constitución de cualquier sujeto es de por sí una relación comunitaria y hasta mundana, en el sentido de que solamente sería vivible en la comunidad del mundo y en el mundo como la comunidad misma donde adviene el ser en común que desde ya ha marcado mi singularidad. Si mi relación con el otro es siempre una relación interesada, más que una relación que solo tiene lugar en toda su intensidad en el desinterés, entonces la ética perdería la primacía que Levinas le concede. Así afirma Nancy al final del ensayo de Lettres Singulières Plurielles, que abre el libro que lleva el mismo nombre, cuando Nancy dice: Il n'y a de différence entre l'éthique et l'ontologique. L'éthique expose ce que l'ontologique dispose. No hay diferencia entre la ética y la ontología. La ética expone lo que la ontología dispone. Si la ética parecería estar del lado de la exposición, la ética de Nancy no instala ninguna simetría entre la ontología, la ética y la política, sino más bien consiste en el desdoblamiento que expone lo que la política de otra ontología, como la ontología de otra política, ya desde siempre han dispuesto la vida en común. La radicalidad del comparecer toca hasta la muerte misma, que para Nancy debe ser pensada originalmente y contra la letra del mismo Heidegger como una coposibilidad, es decir, como una posibilidad común. Ma mort est une copossibilité la plus propre de la possibilité propre des autres existants. Elle sera ma mort dans leur parole disant il est mort. Ainsi, elle ne sera nulle part ailleurs. Yo pienso que esta línea es absolutamente increíble. Mi muerte solo será mi muerte en la palabra de los otros, que dirán, él ha muerto. Es decir, ella nunca es, nunca será en ninguna parte. Y en su, precisamente, sustracción de cualquier horizonte de su realización o su actualización, entonces ella es mi posibilidad. En tanto que ella retira la posibilidad del mío. C'est-à-dire en tant que cette mienté y est remise au singulier pluriel de la mienté toujours autre. La ipseidad, aquí la posibilidad más propia, pensada en su determinación más radical, como el ser para la muerte, aparece en Nancy como una existencia radicalmente disociada de la estructura existencial de la Gemeinigkeit, que aparece solo como posible ex post factum. Yo solo me tendría en cada caso en la cercanía de y a mi ipseidad, en la medida en que nunca podré vivir mi muerte como mía, sino que solo puedo anticiparla en la muerte mía con los otros. Si el uso que Nancy hace de la noción de exposición tiende hacia la politización del mismo, la situación contraria ocurre en el caso de Levinas. Podríamos mirar un ejemplo de otro Monquetre. Absolution qui inverse l'essence, non pas négation de l'essence, mais désintéressement. Un autre Monquetre, saint à l'un, un pour l'autre, brûlant pour l'autre, quemándose por el otro, y consumant les assises de toute position pour soi et toute substantialisation qui prendrait corps de par cette consommation et jusqu'au centre de cette consommation où tout risque de renaître. Le retournement du moi en soi, la déposition ou la destitution du moi, c'est la modalité même du désintéressement en guise de vie corporelle, vouée à l'expression et au donné, mais vouée et non pas séduisante. En soi, malgré soi, dans l'incarnation comme possibilité même d'offrande, de souffrance et de traumatisme. Quisiera detenerme, y con esto termino, en la imagen del Fénix que Levinas moviliza en este pasaje. Imagen que contiene cifrado en lo absoluto de su heterocombustión la noción de exposición que marca el itinerario de otro Monquetre.
El desinterés es una absolución que no invierte la esencia negándola, es decir, que la invierte sin otorgarle espacio a la ontología para que se constituya una determinación especular y recíproca de su otro, es decir, de su nada. Lo absuelto aquí se desmarca de la libertad de un ego, de una conciencia o de una subjetividad conatológica y se presenta como la deposición y la destitución que retorna al yo en ello. El giro que hace que el sí mismo aparezca en su ipseidad precisamente como movimiento de inquietud y contra lo que sería su propia espontaneidad. La ipseidad del desinterés, el soi, el ello o el sí mismo, está tan depuesta de la posición del ego que ésta no puede ni determinarse a sí misma como el espacio y el tiempo mínimo en que se constituye la dimensión o la relación en la que el ello se ofrece al otro. En su quemar por el otro, la ipseidad se quema su sé y se produce como la conflagración misma del autos, o como un autos conflagrado cuya disposición es tan radical que ni tan siquiera puede poseerse en sus cenizas, que no son sus cenizas, sino que son las cenizas del ello. Las cenizas son también para el otro. Depuesto de toda posición, de la posesión, incluyendo la posesión de sí, que sabe que nunca se logrará excepto en el otro, la posesión de él en sí, pero que de todos modos es capaz de anticipar su muerte en la forma de su muerte a la vida de los que quedan vivos, la ipseidad que Levinas piensa en la fórmula de sí mismo, a pesar de sí mismo, del mismo tornado en sí mismo, está expuesta desde el principio no a una comunidad de otros que le garantizan hasta la posibilidad de su imposible muerte, sino más bien al otro que convierte todo posible en un imposible. El soi debe ofrecer hasta sus cenizas al otro, cenizas que por lo tanto nunca serán ni nunca fueron suyas, ni tampoco son el soi en la inmanencia de su trascendencia, como ni tan siquiera en la forma de una pluralidad singular. Y para concluir, simplemente quería un pasaje corto de Levinas donde precisamente vincula esto a la exposición de la exposición, luego de mencionar la lección singular de la ipseidad. Hablando de la pasividad, Levinas dice: la pasividad ne se réduit pas à l'exposition au regard de l'autre, mais vulnérabilité et dolence, s'épuisant comme une hémorragie, s'exprimant, parlant, exposant son exposición même. La exposición de la exposición misma es el hablar, concebido a la mayor distancia posible del lenguaje de la polis. El acusativo en que la ipseidad viene así, a pesar de sí misma, no sería para Levinas una modalidad del logos categoreo, de la categoría, que de siempre le ha puesto el precio en nuestras cabezas. La exposición de la exposición es la ofrenda de la sensibilidad misma, entendida como la pasibilidad a la que me libra una modulación del ser para la muerte, que según Levinas me impide la anticipación y me instala contra mí mismo en la pasión de la paciencia, donde solo queda obedecer. Y aquí obviamente empieza el problema, ¿verdad? Solamente me queda obedecer. Desde este motivo, y este es mis últimas 3 oraciones, ¿obedece? Sí, de este modo, el motivo de la exposición dibuja 2 maneras de afrontar la clausura de lo político, ya bien sea como un abandono de su espacio y su tiempo a favor de la eticidad radical de una ipseidad de la responsabilidad y la obediencia, o a favor de una ipseidad vivida en la comunidad como la dimensión donde el evento de apropiación, es decir, donde la apropiación de lo inapropiable adquiere de nuevo su carácter de posibilidad. Ante estas 2 posibilidades cabe preguntarse si ambas agotan el afuera de lo político, entendido como un espacio que solo es en la medida en que se expone a la aventura de ser otro modo de político. Lo que algunos venimos llamando infrapolítica quizás sea un modo de continuar interrogando la clausura de lo político más allá o más acá de la determinación de su campo como la constitución, como la dimensión donde se constituye un modo de ipseidad cualquiera, una instancia trabajada desde su inicio por la afirmación oculta como una cripta de la posibilidad de lo posible, del autoempoderamiento inmediato y exento de peligro que torna la ipseidad desde siempre en soberanía. Muchas gracias.